Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, yo me encuentro por acá en Medellín, Colombia, sí señores, Medallo Mall. Vea, me vine por acá a hacer una serie de actividades y aquí a continuación les voy a mostrar algunas de las tantas cosas que pueden hacer. Acompáñenme pues en esta experiencia. Bueno, mi gente, lo primero es que damos el carro aquí a un parqueadero que queda cerca del aeropuerto que se llama Hangar. Aquí lo recogen en esta busetica y lo llevan al aeropuerto. Al finalizar este video les voy a decir cuánto me costó. Ya, aquí nos fuimos. Mi gente, en esta oportunidad voy a volar con la aerolínea Ultra Air. Los vuelos Cali-Medellín nos salieron en 167,850 por persona, ida y regreso, porque aprovechamos un cupón de descuento que ellos lanzaron. Tienen que estar pendientes porque ellos lanzan buenos cupones. Este es el avión de Ultra Air. Para vuelos nacionales están solicitando tapabocas obligatorio. Esta aerolínea es low cost, pero me parece que es cómoda la silla. Por acá ya llegamos al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. Vea, ando con el parcero, con el Nico, sí señores. Vamos para Medallo Mall. Por acá nos vamos a ir en este carro. Nos cobra 130 de aquí al Poblado para 5 personas. Y este es el Airbnb donde nos hospedamos aquí en el sector de Poblado de Medellín. Este apartamento nos costó 782.465 pesos para 5 personas, 4 días y 3 noches. Vea. El apartamento tiene esta salita, tiene televisor, esta es la cocina, ¿sí? Por allá está el lavadero y también tiene 3 habitaciones. Esta es una, esta es la otra que hay todas son camas dobles y esta es la familiar. La familiar tiene baño y también tiene este baño social. Ahí en Airbnb encuentran buenas opciones. Les recomiendo este sector del Poblado. Mi gente, en este nuevo día nos vinimos por acá a visitar el Parque Explora. Es como uno de los lugares más turísticos acá en Medellín. Entonces ya les comparto qué tal este lugar. Ya. El Parque Explora, sí señores. Bueno, les comento que el ingreso por persona acá vale 37.000 pesos. Venden como una especie de plan familiar para 4 personas que sale en 133.000 pesos. Nosotros compramos ese. Ya, por aquí ya ingresamos. Señores. Este lugar tiene varios espacios. Entre eso un acuario. Ahí está. Ya por aquí ya vamos a ingresar al acuario. Vamos a ver qué tal este espacio. Colombia es el segundo país más diverso en peces de agua dulce del mundo. Entonces vas a encontrar muchos peces acá. Y aún así, por más de que hayan bastantes, no va a ser ni una pizca de todas las especies que hay. Acá, según me están comentando, la gran mayoría de peces que tienen son rescatados del tráfico ilegal, ¿sí? Aquí hay pirañas. Son pirañas. De acá en el parque también hay serpientes. Está por ejemplo una anaconda. Miren cómo se mueve. Es gigante. Todo esto. Gigante. Bueno, acá en el tercer piso es como una exposición de dinosaurios. Esos dinosaurios están lindos, vea. Bien lindos. Se ven bien reales. Acá también hay juegos para la mente. Por ejemplo este, con la bolita. Y acá hay mucho juego, vea. Muy bacano. Les comento que Parque Explora me ha encantado. Acá hay muchos espacios para aprender, hay mucha historia y es demasiado interactivo. Ojalá lo visiten con niños. Acá pueden aprender acerca de la música, de peces.
anfibios, reptiles, también hay temas de la mente, entonces es muy bacano. Pero lo visiten pronto, es que hay mucho para hacer aquí. Otra recomendación, acá deben venir con tiempo porque uno se le puede ir todo el día aquí prácticamente. Por acá nos dijeron que en Medellín uno de los imperdibles era venir a comer perras aquí a 2 cuadritas del Parque de Poblado. Ya nos vinimos por acá a probar y aquí a continuación les voy a mostrar los precios y qué tal. Ahí ya las están haciendo. Esa es la carta acá, vea. El lugar se llama Los Perrines y acá venden hamburguesa ahí especial, ranchera, entre 15.000 y 20.000 pesos. Y también venden perros y perras. Están los perros especiales a 12.000, perro ranchero 13.000, perro lobo americano, chuzo. Y las perras son como entre 13.000 y 20.000. Vamos a probar a ver qué tal. Bueno, vea, por aquí ya está Nata metiéndole a la perra. ¿Qué tal está eso, pues? ¿Sabrosa? Está muy bueno. Vea. Por acá está Caro. ¿Hay qué? ¿Sabroso? 10 de 10. Eso es. Ay, ay, ay. Yo estuve moradito, nos demoró como 40 minutos, pero creo que valió la pena. Esta es una perra malvada, grande, vale 21.000 pesos. Vean esta delicia. Ay, ay, ay. No, esto es muy sabroso. Esto es el famoso Lleras. Aquí vamos para Provenza. Ya estamos en el Lleras. Vamos camino a Provenza. Está lleno de artesanía, vean. Puras artesanías bien lindas. Por aquí llegamos al famoso Provenza. Esto es Provenza, Gente, acá nos hemos estado movilizando entre Uber y taxi. El Uber de aquí es del apartamento donde estamos en el Poblado. Allá las perras, Provenza nos cobró 10.000 de ida y 15.000 de venida. Y el taxi nos ha cobrado desde aquí al Parque Explora en promedio 15.000 a 17.000 pesos. La verdad es que las distancias acá en Medellín son como largas. Entonces acá nos hemos estado movilizando en Uber, taxi, y hoy por ejemplo vamos para la 13, para la comuna 13. Desde el Poblado, la estación más cerca se llama Industriales, que es esta que está ahí. Entonces tomamos un Uber desde el Poblado hasta aquí porque es lejitos, nos cobró 7.000 pesos. Y aquí ya vamos a abordar el metro en la estación Industriales y como les digo, vamos para la comuna 13. Bueno, el pasaje aquí vale 3.300 y la tarjeta se llama tarjeta cívica, es recargable y vale 10.000 pesos, vean. La tarjetita cívica ahí. Usted viene a Medellín y no monta en metro, es como si usted no hubiera venido. Aquí ya vamos a ingresar del metro. Por aquí llamamos el famoso metro de Medellín. Para llegar desde el Poblado hay una estación que se llama Industriales. Entonces uno en Industriales debe coger una que lo lleve hasta San Antonio para ir a la 13. Y en San Antonio dicen que en el segundo piso hay que coger otro que lo lleva hasta San Javier. Ya vamos. Por acá nos vamos a montar el metro cable, señores. Metro vamos para la 13. Repartan los pesos. No, pues ya todo se fue hacia allá. Pico, ¿por qué asustado? Vea que se Doña Gloria. Vamos a hacer un vaso. No, claro. Aquí no hay nada. Claro, la que va asustada. No, pues me da un culichito. Ah, vela. Si nos vamos a caer, se agarran y suben las piernas para con el impacto no les parta la rodilla. Ah, ya. Okay. Gracias por tus indicaciones. Ahí en la estación tomamos el metro cable y llegamos por acá a un barrio que se llama Robledo. Aquí estamos en Metro Salud. Acá en Metro Salud hay un mirador bien chimba.
este mirador. Quieto, Medellín. ¿Cómo te sientes, la celebridad? Súper bien, o sea, es un clima muy agradable, muy bacano. Con mi compañero John, pues aquí recorriendo y pues una chimba. ¿Cómo la has pasado? Excelente. Eso, vea. Melo. Bueno, mi gente, por aquí llegamos a la estación de San Javier. Acá uno encuentra los guías. En promedio cobran 45.000 pesos por persona, pero se puede negociar. Aquí Kevin va a ser nuestro guía acá. Hola amigos, primeramente bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias. Son la actitud, me presento, mi nombre es Kevin, somos guías nacidos y creados acá en nuestra comuna. Se les va a explicar en qué consiste el recorrido sin ningún compromiso. Ya después de que contraten el guía, acá uno se puede ir en bus. Hasta la comuna 13, el bus vale en promedio 2.000 pesos. O si no, también pueden abordar un taxi. Por aquí ya vamos en el bus, ¿verdad? Vamos a subir. Y esa es la tarifa. Esa es la tarifa del bus, ¿verdad? Eso. El buen Kevin. Vea, por acá nos bajamos en el sector que llama Plan del Che. El recorrido de la comuna 13 hay dos formas de hacerlo: de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En nuestro caso es desde arriba hacia abajo acá. Ya vamos subiendo. Ya les comparto todo. Aquí en esta parte del tour, nuestro guía Kevin nos contó toda la historia de lo que fue la Operación Orión, la Operación Mariscal, lideradas por Álvaro Uribe Vélez. Acá, esto es un sector lleno de transformación, ¿sí? Este sector se ha transformado por medio del arte, la cultura y el turismo. Anteriormente todo esto era lleno de guerras. Todo ahora se escuchaban era rafagazos, guerras. Los niños crecían en ese ambiente. Y acá me dicen que desde el 2011 se empezó a liderar un proyecto para lo de las escalas eléctricas que ahorita les voy a compartir y todo. Y este sector se ha transformado mucho. Ya hoy en día uno puede andar así con las cámaras, los celulares y todo. No pasa nada. Es muy bonito ver esa transformación acá. Bueno, aquí están los repaladores. Vamos a tirar ahí el repalador, sí, señores. Aquí nos fuimos, pues. Vamos a tirar del repalador, sí, señor. ¿Ya? Eso, vea. Acá venden gorras, gorritos, vea, sombreros, manillas, señores, empanadas, cervezas, camisetas, mejor dicho. Por acá llegamos al show de baile. Allá en la estación del metro donde lo recogimos, desde allá donde venimos. Entonces, desde ese punto como tal, todo hacia arriba, menos esos edificios de allá ni los de allá, es comuna 13. La comuna 13 está conformada por 23 sectores, 23 barrios. Es la segunda comuna más grande de Medellín, la primera es El Poblado. ¿Cuántas comunas en total hay en todo Medellín? 17 comunas, porque todo Medellín está conformado por comunas, listo. Todo lo que logramos ver allá, chicos, es invasión. Entonces las familias de allá y de acá sufrían mucho porque venía la alcaldía y los desalojaba y les zumbaba sus viviendas, los dejaban en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Hace 12 años atrás, todas esas casas de allá y las de acá fueron legalizadas y fueron pues legalizadas como las independencias. Independencia 1, Independencia 2, Independencia 3, Cuatro Esquinas, las Quintas, El Salado. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Entonces fueron legalizadas, cada familia le entregó sus escrituras y ya constaba de que eran propietarios. Él les va a hablar sobre el proyecto de escaleras eléctricas. El proyecto de escaleras eléctricas, el gobierno colombiano no tuvo nada que ver con ellas. Esto fue una donación de unos extranjeros que fueron donadas por ser la comuna más afectada de todas las guerras del conflicto armado de Medellín y a nivel mundial. Y fueron hechas como para la gente del barrio. Nunca pensamos que se iba a volver tan turístico. ¿Por qué para la gente del barrio? Porque anteriormente nos tocaba bajar a las familias de acá de la parte alta y subir 450 escalas.
Entonces como subir y bajar todos los días la piedra del Peñol. Entonces, ¿qué pasa, amigo? Acá la gente de la tercera edad empezaba a sufrir de sus rodillas, porque era mucho. En la parte de allá de la cancha es donde está la zona más central y comercial, donde están supermercados, carnicerías, verdurerías, panaderías. Entonces las familias de acá nos teníamos que ir para allá, eso era muy duro. O cuando usted compraba su cama, un cajón o materiales para construir en su casa, eso era cosa de locos por tener que subir y bajar tantas escalas, ¿sí o no? Entonces las escaleras eléctricas fueron hechas para la gente del barrio. ¿Cómo se vuelve turístico? Lo que fue Chota 13 empezó haciendo estos tipos de grafitis que andábamos a visitar su galería, grafitis llamativos, innovadores con color, mucho color, y una fundación que queda en la parte de abajo y empresa de turismo que se llama Casa Colacho. Ellos fueron los primeros que empezaron a entrar a las familias más exclusivas de acá de Medellín, como en la parte del sur, que es Envigado, Poblado, Sabaneta, La Estrella, los pueblitos que son Río Negro, Llano Grande, La Seda, empezaron a hacer el recorrido de acá. Hoy ya vieron ellos de que esto acá quería tener un avance positivo y dejar eso tan negativo atrás, y empezaron a entrar extranjeros de todo tipo de partes del mundo, como Puerto Rico, México, Chile, Perú, PR, Estados Unidos, México. Ya hoy por hoy esa es la zona más turística de todo Medellín, y a nivel mundial tenemos el tercer puesto después de Dubái como las zonas más turísticas del mundo. Entonces para nosotros es algo muy bonito lo que tenemos hoy por hoy los residentes, porque anteriormente solíamos, éramos con qué, con muertos, desaparecidos, desplazamiento forzado. Ya no, ya vemos arte, cultura y transformación. Por acá hay trovadores. Santiago, yo le propongo algo, brinde por Dominicana, también por Santo Domingo, como doble mamajuana. En esta realidad, pues yo veo dos parejas y uno sobra en la mitad. Según lo que yo ahora veo, acá lo pongo en mi lista. Hay jóvenes que tienen plata, pues tienen un violinista. Por aquí vamos a por 8 bailar. Aquí llegamos a la galería de Chota. Él fue uno de los pioneros para toda esa transformación, ¿verdad? Ya les comparto aquí qué tal. Todo eso lo ofrece, ¿eh? Puro arte. Esto es la cuna del arte. Chaquetas, vean, esto, busitos, una chimba. Observen estos murales tan hermosos, vean. Voy con otra. Esta belleza. Aquí en este punto han recreado el helicóptero Black Hawk de la Operación Orión, y también está el letrero de la Comuna 13. Aquí vamos a dar un show de free. Los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Yo nací en Medellín, pero me gusta el tequila y la enchilada. La mano arriba que el arte prevalece. Parceros, bienvenidos a la Comuna 13. Hagamos un coro pa' que no se me estrese. Yo digo Comuna y ustedes responden 13. Comuna 13. Comuna 13. No los escuché, los parceros no aparecen. Comuna 13. Comuna 13. Y una bulla pa' los guías que sí se la merece. Cali, mira, ve, un saludo para el guía que va a tener un bebé. Él embarazó a su mujer, tiene 9 meses y hace 10 que no la ve. Pobrecito, muchacho, sin duda alguna. Bienvenida a él y a la comuna. A Jorge lo quiere hacer su esposo porque allá le gusta a Jorge el curioso. Ave María, esto es rap de una. Manos arriba, todos en la comuna. Porque yo voy a el ruedo. Yo no soy mexicano, pero las mato a huevo. Este freestyle viene en el micro. La sucursal del cielo llena de angelitos. Perdón, Cali, por lo que voy a decir, pero Cali es la sucursal del cielo y el cielo es Medellín. Pero que chiva, está relajado. En la 72, todo parchado. Si una caleña me invita a un cholado, donde se descuide se lo dejo en chochón. Ojo con eso, que yo vengo con verso. Las manos arriba de toda la gente, mira como
como la hago y así sin retroceso. Hoy un poco de eso, una bulla para ustedes, para los guías y los versos. Ella es una mamacita, si el amor es ciego, llegó la de Gavita. Mi amor, yo sé le voy a regalar una rosa, aunque las mexicanas piden es otra cosa. Vamos a rapear con la manito arriba, porque Colombia es arte y poesía. Colombia no es solo Pablo y cocaína, somos los raperos y también los buenos guías. La gente que tiene sabiduría, García Márquez, el coronel, no tiene quien le escriba las historias a través de galerías. Gente que sin conocerte dice buenos días. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy contento en mi corazón, porque dejar un arma y empuñar un micrófono, esa ha sido la mayor muestra de transformación. La tierra era violencia, pero la cambiamos por arte y por resiliencia. Ahora no le crean a las noticias y me tapan la boca el graffiti y grita justicia. Hoy vengo con la mano arriba hoy. Estas mujeres la pasan bien chingón, a huevo en una relación, y esta morena tiene más patas que un chicharrón. Sinceramente, mi amor, estoy satisfecho. Yo le juro que no soy abogado, pero bebo derecho. Cuando improviso, hasta saludo al Fercho. A ti es la única que no te dejan con los crespos hechos. Esta es la última y por eso la pauso. Y al que le gustó, que nos regale los aplausos. ¡Que te la papá! Hey chicos, un saludo por ahí a todos los parceros míos que ven eso y que se los oyen, papá. ¿Cómo aparecen pues, parcero? Parce, la voz 13, por ahí me vengo con una canción nueva y estoy estrenando también Corazón Herida. Lo pueden encontrar ya en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas musicales. De la 13. Por aquí están las famosas escalas eléctricas. Me dicen que Medellín es la única ciudad del mundo que tiene escalas eléctricas en un barrio marginal, en este caso la 13, privilegiados. La hicieron en pro de la comuna porque tenían que bajar muchos escalones, entonces cuando por ejemplo hay un herido o algo era muy complejo llevarlo hasta el inicio de la comuna. Por aquí vamos a ingresar a la famosa Casa Neón. Está la Casa Neón, una chimba. Una recha. Por aquí llegamos a los helados. De todo esto: mangoviche, maracumango, coco, guanana, arequipe. A 2.500 y 3.500. Los helados. Yo me pedí un helado de maracumango. Sabroso. Son a 2.500 y 3.500 los helados aquí. Bueno, observen estos murales tan chimba, ya. Re chimba esos murales. Como dicen acá, una revolución de amor. Por acá ya estamos llegando a la parte de abajo de la comuna. Acá también hay mucho comercio, camisetas, artesanías. ¿Acá nos van a llevar a dónde? Fénix. ¿Qué es eso? Fénix es una galería donde les cuentan por etapas de la operación Orión y el policía que estuvo infiltrado. Ah, ya. Es una galería. Vamos para allá, vea, esa es la parte baja. Acá hay todo, inician desde abajo hacia arriba. Nosotros en esta ocasión lo hicimos al revés, pero ya el mural de la 13. Acá está el 10, Independiente de Medellín. Y acá, vea, ya también hay show de baile, las cositas de aquí, ya. Como la tienda de Medellín, vea. Aquí está el pibe. Vamos a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Por acá llegamos a la galería de Fénix. Esta es la galería de Fénix. Ya vamos a ingresar a ver. Feliz chicos, mi nombre es Liliana. Lo que vamos a ver acá es una representación de lo que era anteriormente nuestra comuna cuando llegaron a fundar. Al principio fueron 3 casas y la iglesia. Una de esas 3 casas fundadoras es en esta donde estamos en estos momentos. Después llega lo que es la invasión, cuando llegan a invadir nuestras montañas los desplazados, haciendo sus casas en madera y los techos de plástico. En ese entonces existía la delincuencia común. Tiempo después llega la toma guerrillera, el ELN, la FARC, hacen una limpieza en nuestra comuna y se apoderan de ella. Al estar de aquí apoderados un tiempo, llega el gobierno a quererlo sacar.
por lo cual nosotros, debido a sus enfrentamientos, colocábamos los colchones de nuestras camas como cortinas para protegernos de las balas perdidas. Él es un infiltrado paramilitar que da información para hacer posible la Operación Mariscal y la Operación Orión. En la Operación Mariscal fueron tantos los muertos que la gente decidió sacar pañuelos blancos para pedir un cese al fuego, ya que era demasiada la gente inocente que estaba muriendo. Esta se hizo el 21 de mayo del 2002. 5 meses después viene la Orión, que la representamos con la fecha 16 de mes 10 del 2012. ¿Por qué? Porque la representamos, porque para nosotros significa un antes, un después de la guerra, la libertad de nuestra comuna. Las armas representan el diario vivir de nosotros en aquella época. Era muy normal para nosotros salir de nuestras casas y verlos a ellos filados como si fueran el Ejército Nacional o en las esquinas reclutando niños entre los 11 y los 15 años con el fin de ponerlos a robar, secuestrar y matar. Hoy en día, en la transformación de nuestra comuna, estas armas están totalmente prohibidas y gozamos de una gran libertad. Los helicópteros representan los helicópteros Black Hawk que trajeron de Estados Unidos para hacer posible lo que fue la Operación Orión. Pasemos al siguiente módulo, por favor. Las flores blancas representan las lágrimas de todas esas madres que aún claman justicia y verdad por sus víctimas. Las calaveras representan los cadáveres que se encuentran en la escombrera. La escombrera es una de las fosas comunes más grandes de Latinoamérica y se encuentra ubicada acá en la Comuna. Pasamos por favor al siguiente módulo. Acá llegamos a la vida, el color y a la transformación, un proyecto que realizó la alcaldía de Medellín, que se llama Medellín se pinta de vida. Medellín se pinta de vida consistió en pintar las fachadas y los techos de nuestras casas. Acá encontramos ubicado el Parque de la Bola. Parque de la Bola lo encontramos acá fuera de la galería, que es donde estaban bailando los artistas. Acá, varios famosos como J Balvin, Karol G, Maluma, entre otros artistas han grabado uno de sus videos, más conocido como el Salón de la Fama. Acá en la galería tenemos a la venta las gorras, las camisetas, las medias, el Buda y la calavera, por si les interesa. Por acá me encuentro con Liliana en la Galería de Fénix. Liliana, contémosle a la gente cómo aparecen ustedes en Instagram. En el Instagram aparecemos como Galería Fénix C13, todo seguido. Eso, ahí está para que vayan y lo sigan, vean. Muchas gracias. Bueno, mi gente, vea, el guía en esta ruta acá en la Comuna 13 fue mi parcero Key. Key, dale a él tu número a la gente, a dónde te pueden ubicar. No, chicos, acá lo que necesiten somos los guías, los contadores de historia. El número es 322-602-4064. Estamos a la disposición, chicos. Dios los bendiga. Eso fue todo aquí en la Comuna 13. Ya nos vamos para otro tour por acá en Meacho. Y por acá nos vinimos para otro atractivo turístico que tiene Medellín, y es el Pueblito Paisa, el famoso Pueblito Paisa. Vean. Miren esta belleza. Muy, muy lindo. Bueno, acá en el Pueblito Paisa lo primero es que vamos a comer. Vean. Aquí queda la zona de comidas. Porque la cuestión es de hambre. Lo primero que hicimos acá en el Pueblito Paisa fue ir a almorzar porque estábamos partidos del hambre. Nos pedimos esta bandeja paisa a 25 lucas. Se ve sabrosa, huele delicioso. ¿Verdad? Acá en el Pueblito Paisa hay un museo de ciudad, vea. Aquí hay como una exposición de fotógrafos. Chileo. Y este de acá es el mirador del Pueblito Paisa. Es espectacular. Observen esto. Es muy lindo. Aquí en el Pueblito Paisa están los colores característicos, ¿sí? Y acá venden muchas artesanías. Vean. Miren. También hay una parroquia, una iglesia, que es la que están viendo allá. Bueno, mi gente, por acá nos recomendaron un lugar que se llama La Ruana de Juana. Recomendaron este lugar. Por acá nos vinimos a conocer una zona de Medellín que se llama Laureles. Es como una zona, otra de las zonas rosas que tiene Medellín. Y acá se ven muchas discotecas, restaurantes, muy bacano. Por ejemplo, este es uno, por allá hay otros, por acá hay más.
Acá en Laureles nos encontramos con un sitio donde venden comida libanesa, se llama Full Árabe. Vamos a ver qué tal este sitio. Estos juegos se llaman shawarma, acá en el restaurante Full Árabe. Cada uno vale 25.000 pesos. Hay de falafel y de pollo. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno, algo diferente, vea. Bueno, Nata, ¿qué tal el shawarma? Está buenísimo. Está muy bueno. Sí, buenísimo. Los dos, el de pollo y el de falafel. Delicioso. La verdad es que acá en Medellín se siente la diferencia entre la región antioqueña con la vallecaucana, la de nosotros, ¿sí? En cuanto a sabores somos muy diferentes, pero este shawarma como tal está delicioso. Muy parecido a un sitio, por ejemplo, en Cali que se llama Tour House. Muy parecido. Nos encantó. Y aquí en Laureles les recomiendo, si les gusta el perreíto, que vayan y rumbeen aquí en esa que está aquí en mi espalda. Brutal, se llama Brutal. Perreo sabroso acá en Laureles, vea, este lugar es mera zona rosa, bacán. Vea, por acá ya estamos en el aeropuerto de Río Negro. Este paseíto se está terminando. Les cuento que de Medellín acá a Río Negro nos vinimos en Uber. Lo negociamos en 130.000. Normalmente los taxis cobran como 80, 90 o hasta 100.000 pesos desde Río Negro hasta el poblado de Medellín. Bueno, por acá ya llegamos al aeropuerto de Alfonso Bonilla, Aragón, en Palmira. En el parqueadero donde yo dejé el carro, que es este hangar, en la parte de atrás hay unos numeritos. Luego uno llama ahí y ellos le mandan una boceta y lo recogen para ir uno al parqueadero. Ya les cuento cuánto me costó el parqueadero ahí. Finalmente el parqueadero desde el sábado a las 9 de la noche hasta hoy martes a las 7 de la mañana nos costó 36.800. Esto es todo por este video, espero les haya gustado y nos vemos en otra aventura.